Shalom, muchas bendiciones. Es un gozo para mí y un motivo de mucho agradecimiento con el Eterno y con ustedes y con ese Shalom que me haya permitido, pues ya por tantas semanas, continuar con este tema que es tan importante, tan interesante. Y que si ustedes se dan cuenta y hacen el cálculo, es increíble, llevamos 7 semanas. Llevamos 7 semanas, quiere decir más o menos, digamos que un promedio de 1 hora o 1 hora y media cada vez. Así que hagan la cuenta cuántas horas llevamos hablando de Yeshua y no hemos salido todavía de la Torá. Es increíble. Y yo espero que hubiéramos aprendido y yo sé que hoy vamos a tener cosas muy interesantes para pensar. Y les pido que pongan muchísima atención y que estén muy pendientes del PowerPoint. Y vamos a aprender hoy temas que son muy importantes, muy interesantes. Vamos sin más preámbulo a entrar en materia. Recordemos que siempre les dije que íbamos a ir sumando exactamente en los roles o en los nombres o en lo que aparece específicamente que el Eterno y Yeshua cumplen o la misma función o el mismo rol o el mismo nombre. Así que, porque recuerden, estamos estudiando a la vez 2 cosas. Una, Yeshua a través de toda la Torah. La otra, la prueba de que Yeshua es el Eterno. Que Yeshua no es alguien independiente, aparte del Eterno. No hay 2 seres divinos. La Shema misma nos dice que nuestro Elohim es uno y es un Ejad, así que el Ejad es una unidad múltiple. Aprendimos que Yeshua es una emanación del Eterno y vamos a ver a través de lo que hemos aprendido hasta hoy qué es lo que nos comprueba a nosotros que son uno. El Eterno es luz, lo vimos en Primera de Juan 1:5. Y Yeshua es también luz, de acuerdo a Juan 1:9 y 8:12. Yahweh es el creador, nos dice Bereshit 1:1. Pero Juan 1 nos dice que Yeshua es el creador. Yahweh, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh significa yo soy el que soy. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos, que es la razón por la que nosotros lo llamamos el Eterno. Pero Hebreos 13:8 nos dice que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto es el Eterno también. El Eterno dice, yo saqué a Israel de Egipto, pero Yeshua sacó a Israel de Egipto, nos dice Jueces 2:1. Yahweh es el Gibor, pero quien recibe el nombre del Gibor es Yeshua, de acuerdo a Isaías 9:6. Yahweh es el Padre Eterno, pero Yeshua recibe el nombre de Padre Eterno en Isaías 9:6. Lo vimos en los estudios anteriores. Que recuerden que decíamos que no puede ser que si Yeshua fuera el Hijo aparte del Padre, hubiera recibido el nombre de Hijo Eterno. ¿Cuál era el problema? Pero el Eterno nos dijo que su nombre era no solamente el Gibor, que es el Todopoderoso, el nombre del Eterno, sino que era el Padre Eterno. O sea, es una confirmación de que es uno, sin duda. Yahweh es el Shaddai, pero quien aparece mencionándose como el Shaddai es Yeshua. Lo vimos en Bereshit 17. Yahweh es la roca de Israel, lo vimos en 2 de Samuel 22. Pero Yeshua es la roca, nos dice Lucas 20:17. Yahweh es el pastor de Israel, nos dice Ezequiel 34. Y Yeshua es el buen pastor en Juan 10:11. El Eterno es el que juzga a Israel, no lo dice Ezequiel 34:7. Y Yeshua es el juez de Israel, Mateo 25:31. Yahweh es la verdad, nos dice Jeremías 10:10. Pero Yeshua es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo estudiamos la vez pasada en Juan 14:6.
Ahora, hoy vamos a ver un punto que es muy interesante. Yahweh es Aleptab y Yeshua es Aleptab. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, si son dos diferentes, ¿por qué la escritura que es revelada por el Eterno no nos habla específicamente, por ejemplo, de Yahweh diciendo, yo soy el buen pastor, pero voy a enviar mi hijo a que él busque las ovejas? Por ejemplo, el Eterno dijo, yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas. Y Yeshua dijo, yo solo fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el Eterno dijo, yo mismo iré a buscarlas. El Eterno no falla a su palabra. No hay malos entendidos. No hay malas traducciones. Porque si fuera el problema de las traducciones, como se dice, pues encontraríamos una cantidad de discrepancias entre los textos. Y nosotros encontramos que todos estos textos, de todas estas horas que llevamos, casi 14 horas llevamos de enseñanza, y no encontramos contradicción para afirmar que el Eterno es uno, es un Ejad, y Yeshua es su palabra, que Yeshua es uno con el Eterno. Recordemos que es muy importante entender que fue Rambam el que tomó la decisión de establecer los principios, los 13 principios del judaísmo. Y entre ellos estableció que el Eterno no podía aparecer. Entonces de ahí es de donde viene la idea de que hay dos seres divinos. Recuerden que Rambam estableció de manera abusiva en mi concepto que el Eterno no era un Ejad, sino que era un Yahid, es decir, una unidad única, indivisible. Entonces, nosotros estamos repitiendo que Yahweh es un Ejad, lo repetimos en la Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es, nosotros lo estamos diciendo, pero la mayoría de las personas con su corazón están siguiendo a Rambam y diciendo que el Eterno es un Yahid. El Ejad es de dientes para afuera, el Yahid es de corazón, que lo dicen que él es un Yahid. Nosotros le creemos a la Escritura, por lo tanto, continuaremos en el día de hoy probando el Ejad del Eterno y probando a Yeshua en las Escrituras. Hoy tenemos temas muy interesantes, van a ver. Vamos con número 21. Y vamos a hablar de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, una visión profética del Mesías. Recuerde que estuvimos hablando de lo que era una jucat. Una jucat es un mandamiento que no tiene sentido, que aparentemente no tiene explicación. Una jucat es un misterio. Hay muchos mandamientos jucat para el judaísmo que no tienen sentido, que solo adquieren sentido cuando nosotros conocemos a Yeshua. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que mantener no solamente firmes en el conocimiento de Yeshua, sino también agradecidos con el Eterno por la revelación que Él nos dio, aun cuando nosotros no conocíamos la Torá, cuando solamente nosotros habíamos puesto nuestro corazón en Yeshua, como lo vamos a entender ahora más adelante. Nosotros somos parte de un plan que nosotros no podemos descuidar, y nosotros esa revelación ha venido por misericordia y por amor del Eterno. Así que la serpiente de bronce, que es un texto que se presta a mucho conflicto cuando la persona no conoce a Yeshua, porque al fin y al cabo la historia pareciera contradecir los mandamientos de la Torá. Miremos por qué. Número 21:1 dice que cuando el cananeo que habitaba en el Negev oyó que venía Israel por el camino, pelearon contra Israel y tomaron prisioneros. Israel hizo voto al Eterno y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Yahweh escuchó la voz de Israel, entregó al cananeo, los destruyó y llamó el nombre de aquel lugar Orma. De que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se desanimó en el camino. ¿Por qué comencé la lectura desde el verso 1? Porque es increíble, el Eterno les acaba de responder a ellos a esa petición de que el Eterno lidiara con sus enemigos, a pesar de la respuesta.
Israel fácilmente se desanima. Y miren lo que sucede. Habló el pueblo entonces contra Yahweh, pero el Targum nos dice que habló contra la membra de Yahweh. Es decir, ya recuerden que la membra es la palabra de Yahweh, que sería Yeshua, porque Yeshua es la palabra de Yahweh en la forma de un hombre. Ya nos dice que el pueblo habló contra la membra y contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este es un punto clave. ¿Por qué Israel se desanimaba? Específicamente en este caso, el desánimo viene por el maná que ellos recibían. Ellos estaban cansados de recibir el maná del cielo. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Como ellos empiezan a murmurar contra el Eterno, entonces el Eterno envía serpientes ardientes que mordían al pueblo, y cuando lo mordían el pueblo moría. A quien era mordido por la serpiente moría. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por hablar contra el Eterno y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Se quitaron las serpientes? No. O sea, esa posibilidad del desánimo iba a seguir. Pero ¿cuál fue la solución? El Eterno le dijo: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. El levantar una serpiente en un asta en medio del desierto, les decía ahora que es uno de los textos que trae muchísimo conflicto, porque siempre es relacionado con idolatría. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medio del desierto se levante en un asta, se levante una serpiente de bronce, y todo el que fuere mordido por la serpiente, si lo miraría, se miraba hacia allá, entonces sanaba y vivía? Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto, ¿por qué lo relacionamos directamente con Yeshua? Pues porque Yeshua mismo lo advirtió. Fíjense, Yeshua en Juan 3:14 dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Yeshua mismo está diciendo: yo soy esa serpiente de bronce. Yo voy a ser levantado cuando es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, fíjense, vamos a unir los dos temas. ¿Por qué aparecieron las serpientes ardientes? Porque el pueblo estaba cansado del maná. Entonces, el cansancio por el maná y el hecho de mirar hacia esa serpiente levantada, que traía otra vez vida, y comparándolo con Yeshua, nosotros entendemos mucho de lo que está pasando hoy. La gente hoy, nosotros tenemos una afirmación de Yeshua que es muy importante. Yeshua dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, Yeshua está diciendo: yo soy el maná del cielo. Lo que ellos estaban recibiendo como maná, Yeshua dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También advirtió en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga, nosotros todos tenemos un yugo. Nosotros de todas maneras o le servimos al Eterno o le servimos al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que dice Yeshua? Yo soy ese pan que bajó del cielo. O sea, él se está comparando con el maná que caía. Ahora, él está diciendo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué se quejaba el pueblo de Israel? Porque el pan era muy liviano. ¿Y por qué se queja la gente hoy? Porque la enseñanza de Yeshua
pareciera como muy liviana y la gente como que quiere más carga. Entonces, ¿qué es lo que busca la gente hoy ansiosamente? Deja las palabras de Yeshua a un lado y empieza a buscar lo que llaman alimento pesado o alimento sólido. ¿Qué son qué? ¿Qué es lo que la gente entiende por buscar alimento sólido? Es buscar todas las enseñanzas de hombres. Inmediatamente salen todos los sabios, el Rashi, el Ramban, y todos salen a la palestra y las palabras de Yeshua van quedando atrás. ¿Saben por qué? Porque se consideran que son demasiado livianas y la gente como que quiere más carga. No somos capaces de llevarla, pero a la gente le gusta la carga, porque la carga los hace vivir de una manera religiosa. Entonces, es lo que está sucediendo hoy. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos presenciando como ese silencio alrededor de Yeshua. Ya casi nadie quiere hablar de Yeshua. Ya casi nadie toca el tema de su vida, de sus milagros, de sus palabras. Ya inclusive se discute por parte de maestros, se discute con toda la tranquilidad del caso que Yeshua, por ejemplo, murió el 14 del mes de Aviv y resucitó el 16, porque así lo dicen los rabinos, haciéndolo un falso profeta. Porque en 2 días, él dijo que iba a resucitar después de 3 noches y 3 días. O sea, cosas como esta, nosotros la estamos viendo hoy. La gente menospreciando la palabra. La palabra, las escrituras, parece que ya no, como que no satisfacen, mientras que la mayoría no la conocen, pero de todas maneras, el decir es que no les satisface la escritura. Se van a buscar el Talmud, se van a buscar todas las enseñanzas de hombres, porque les parece alimento más pesado. Miremos el contexto de Juan 3 para que miremos lo que había en el corazón y en las palabras de Yeshua cuando nos estaba hablando. Dice en el 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como así el verso que habíamos leído antes, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua lo que está diciendo es, pero yo les he dicho que yo bajé del cielo. Yo les he dicho que yo soy el pan del cielo. Yo les he dicho que yo soy eterno, que yo estaba desde la creación. Pero la gente le cree a las escrituras. No, sale la enseñanza. Yeshua es un hombre cualquiera, un hombre hijo de Miriam y de Joseph, porque es que el creer en el Yeshua que bajó del cielo es idolatría, entre comillas, dice la gente. Y entonces, ¿a quién le cree más la gente? ¿A los sabios o a las escrituras? Yo les aseguro que vamos por lo menos por un 80% que tienen su confianza puesta en los hombres y no en el Eterno. Entonces, este pasaje de la serpiente de bronce era solo el anticipo profético de lo que estamos nosotros viendo hoy con Yeshua. Cuando nosotros miramos a Yeshua levantado, entonces nosotros estamos seguros cuando nosotros creemos en él, como dice la escritura, estamos seguros que no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna. Fíjense una cosa que es muy interesante. La serpiente de bronce acompañó al pueblo de Israel por muchísimo tiempo. Fue hasta el tiempo del rey Ezequías, cuando el rey Ezequías fue el que destruyó esa serpiente de bronce, porque el pueblo de Israel la había convertido en un ídolo. La habían vuelto un ídolo. Ya habían dejado de creer en ella desde la manera como había sido ordenada para volver a hacer de ella un ídolo. También de Yeshua se han hecho ídolos. Nosotros sabemos que hay mucha idolatría alrededor de Yeshua. Les pido, por favor, recuerden los micrófonos. Ahora, entonces, así como había hecho el pueblo de Israel ídolo de Yeshua, también lo han hecho hoy. Sin embargo, si nosotros quitamos la mirada,
quitamos la mirada de Yeshua levantado a las naciones, y cuando nosotros empezamos a menospreciar la palabra del Eterno, empezamos a menospreciar las palabras de Yeshua y a verlas como ese alimento liviano que ya no queremos, ahí es cuando nosotros empezamos el retroceso hasta que salimos y tenemos de nuevo una muerte espiritual. El tema de ser levantado en un poste es un tema muy recurrente en la escritura y muy importante de entender para nosotros específicamente. Fíjense en Isaías 11:1 lo que nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposarán en él los 7 espíritus de Yahweh. Nosotros ya habíamos visto este texto. Vamos al versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo, dice, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Fíjense, aquí nos está hablando de lo mismo. Isaías 11 comienza anunciando la llegada del Mesías. Saldrá un vástago, retoñará de sus raíces. Sabemos que está hablando de Yeshua. Entonces nos dice que en aquel tiempo, o sea, en la primera venida de Yeshua, dice, la raíz de Isaí, que es Yeshua, porque él es de la casa de David, estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué fue lo que a nosotros nos trajo a Yeshua? Yeshua en la cruz, Yeshua en el madero. Pero saben, ustedes se han dado cuenta que cuando la mayoría, cuando la gente entra a las raíces hebreas, lo primero que le cae a todo el mundo es para que elimine el concepto de la cruz. Inmediatamente vienen con los temas de que eso es idolatría, es que él no murió en una cruz, sino que murió unos dicen que en un árbol, otros dicen que murió solamente en un poste vertical, etcétera. Se vuelve una discusión acerca de eso, pero lo que se logra con esa discusión, que es planteada por el enemigo, lógicamente, es que nosotros dejemos de ver lo que nos trajo a nosotros a Yeshua y a través de Yeshua lo que nos trajo directamente al Padre. Porque dice que será puesto por pendón a los pueblos, a todas las naciones. Mire, todas las naciones del mundo conocen de Yeshua por su muerte en la cruz. Si uno pudiera hacer toda la encuesta que quiera hacer, pero crean o no crean, todo el mundo sabe que el que murió en ese madero era Yeshua. Y dice que será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Cómo creció la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana, y hasta este tiempo de la restauración? Nosotros no sabíamos de la Torá, pero a nosotros ese mensaje de la cruz nos trajo detrás de Yeshua y fuimos y todos buscábamos esa intimidad con Yeshua cuando nosotros le pedíamos que entrara en nuestro corazón. Ustedes recuerdan estoy llamando a la puerta, si alguien oye la voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa invitación fue la que nosotros nos cautivó, nos llevó, fue la que nos llamó, porque Yeshua dijo, mis ovejas reconocen mi voz. Entonces nosotros lo seguimos como pendón a los pueblos. Pero miren lo que dice después. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano. Alzará, digamos, por segunda vez, va a alzar la mano. ¿Ahora para qué? Para recobrar el remanente. Primero fue levantado como pendón a las naciones, punto. Nadie conocía la Torá, nadie conocía nada. Pero nosotros corrimos detrás de Yeshua. Ahora, el Eterno levantaría nuevamente el brazo. ¿Qué quiere decir? Como dice el profeta, por ejemplo, Zacarías, que dice, él silbó desde los cielos, él levanta su brazo y dice, para recobrar el remanente. Nosotros somos parte de ese remanente que el Eterno está recobrando. Entonces dimos un paso al frente, estábamos en la iglesia cristiana o en la iglesia católica o donde cualquiera de ustedes hubiera estado, pero dimos un paso al frente porque el Eterno está buscando ese remanente. Entonces, ¿qué dice? ¿Que ya se acaba el pendón? No, verso 12.
y levantará pendón a las naciones. O sea, el pendón sigue firme a las naciones. ¿Para qué sigue el pendón? Dice, para juntar a los desterrados de Israel y para reunir a los esparcidos de Judá. Esta diferenciación es muy importante. Desterrado es el que fue echado de su tierra. Esparcido es el que salió de su tierra, pero puede regresar. La casa de Judá es esparcida. La casa de Judá puede estar donde esté, pero como nunca dejaron atrás la Torá, ni nunca le han dado la espalda a la identidad israelita, ellos solo son esparcidos. Ellos simplemente pueden regresar y son Israel. Nosotros éramos desterrados porque nosotros nuestros antepasados renunciaron a la Torá, renunciaron a la ciudadanía de Israel y nosotros habíamos perdido todo contacto con nuestra verdadera identidad. Entonces dice que levantará el pendón a las naciones para juntar a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. ¿Cómo sabemos que se cumple eso? Lógico, es muy fácil verlo en la Escritura. A nosotros nos trajo Yeshua, sin duda alguna. Entonces, él primero nos llamó, nos juntó allí como rebaños, como en pequeños rebaños, que eran las iglesias. Ahora silba el Eterno, llama al remanente. Nosotros damos el paso y nosotros ya estamos listos para unirnos a la casa de Judá, como dice Ezequiel 37. Pero también Judá va a conocer a Yeshua. Recordemos Zacarías 12. Zacarías 12:10 nos dice que ellos, el día que Israel sea, eso va a ser todavía en el futuro, en un futuro muy cercano, pienso yo, eso no creo que sea tan lejos, porque dice que cuando Israel sea atacado, la casa de Judá mirará al cielo y verán al que traspasaron. Entonces, una vez que se unan las dos casas de Israel, ya Judá conoce la Torá y conoce ahora a Yeshua. Nosotros conocíamos a Yeshua y ahora conocemos la Torá. Estamos unidos, como dice Ezequiel 37, y dice que entonces se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. ¿Por qué la envidia de Efraín? Porque nosotros lo estamos viendo, la casa de Israel envidia a Judá. La casa de Israel viene a ser injertado otra vez en el pueblo, ese remanente. Y lo primero que quiere es vestirse como Judá, caminar como Judá, hablar como Judá. O sea, parece que fueron como una necesidad digamos, como de disfrazarse de judío, que eso no tiene ningún sentido, porque nosotros tenemos nuestra propia identidad. Pero dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. El mundo es enemigo de Judá. Ellos van a hacer pasar por el juicio. Estamos hablando del tiempo final. Entonces, Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no afligirá a Efraín. ¿Cómo aflige Judá a Efraín? Muy fácil, nosotros lo hemos visto todos. Cuando nosotros nos preguntan, oiga, ¿y ustedes que son gentiles, ustedes qué hacen guardando la Torá? Y hay muchas personas judías molestas por eso. Bueno, pero eso es parte de lo que estaba profetizado. Nosotros lo seguimos amando, porque nosotros sí sabemos que eso estaba profetizado. Ahora, la palabra para levantar esa asta donde estaba la serpiente de bronce y donde ahora está Yeshua, es la palabra nazar, levantar. Miren lo que dice Isaías 49:22. Así dijo Yahweh el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a los gentiles. Fíjense cómo la historia nuestra está aquí, porque nosotros nos habíamos vuelto gentiles, no importa si somos descendientes de los judíos sefarditas, de lo que quieran. Habíamos perdido la identidad, estábamos desterrados. Recuerde que desterrado eso es lo que significa. Entonces, pero dice el Señor, dice, yo tenderé mi mano a las naciones, a los gentiles, y a los pueblos levantaré mi bandera. ¿Cuál es la bandera del Eterno? La bandera del Eterno es Yeshua en ese poste, Yeshua en esa cruz. Esa es la bandera. Y dice, y traerán en brazos a sus hijos y sus hijas serán traídas en hombros. ¿Cómo llegamos todos nosotros los que no crecimos dentro del judaísmo? A través de Yeshua. Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá y mi justicia para la luz de los pueblos. Aquí está hablando de todas las naciones.
cercana está mi justicia y ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y en mí esperan y en mi brazo ponen su esperanza. En Isaías 69 dice, ciertamente en mí esperarán los de la costa, las naves desde el principio, para traer a los hijos de lejos su plata, su oro, al nombre de Yahweh tu Elohim y al Santo de Israel que te ha glorificado. Hoy no alcanzamos a ver este tema, pero ese tema lo vamos a ver la próxima semana, y yo les recomiendo que ustedes, como tarea personal, ustedes la vayan buscando. ¿Quién es el Santo de Israel? En inglés se llama, es más nombrado en inglés así como el Holy One of Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? ¿Quién es el Santo de Israel? Ese es un tema muy interesante que lo vamos a ver la próxima semana. Resumamos esto. La letra Tab es la letra que señala un pacto. La bandera dice, esa bandera, esa asta, ese palo levantado, ese madero levantado es un pacto, y no es una coincidencia que la letra Tab, que significa pacto, en paleo hebreo, ustedes lo pueden ver en el lado izquierdo, hubiera tenido la forma de la cruz. Eso no es una casualidad. Ustedes ven, por ejemplo, en la foto que tenemos allí en la mitad de la imagen, cuando Jacob está bendiciendo los dos hijos de José, que él cruza las manos formando ¿qué? Formando la letra Tab en paleohebreo, que significa pacto. Es decir, el Eterno está haciendo a través de Jacob un pacto con los hijos de José, Efraín y Manasés, que somos nosotros hoy, la respuesta de todo ese pacto. ¿Quién era el que iba a traer a Efraín y a Manasés? Nos dice Berechit, Yeshua. Nos dice que Yeshua es el que va a traer la imagen visible de Elohim, es el que va a traer y a reunir a Efraín y a Manasés. Entonces, él forma con las manos la letra Tab, que significa pacto. Cuando el pueblo de Israel, como lo ven a la derecha, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo, ordenado por el Eterno de manera exacta, y la forma del tabernáculo más larga que ancha, hacía que a la distancia Israel se viera en la forma de un pacto, en la forma de la letra Tab, que era también una cruz. Esto es fácil comprobarlo cuando ustedes ven la cantidad de personas de cada una de las tribus. Y por último, como ven ustedes allí en la parte de abajo, ustedes saben que no es una coincidencia entonces que la Nueva Jerusalén sea un cubo perfecto cerrado. Cuando el cubo perfecto cerrado se abre, ¿qué forma? Ahí está el cubo perfecto abierto y forma una cruz. ¿Por qué entonces Yeshua murió en una cruz? Pues pero muy fácil de entenderlo, porque la letra Tab no era una cruz, era la letra Tab, que significa pacto. Cuando nosotros entonces miramos a Yeshua en ese madero, cuando nosotros lo miramos allá y creímos en él, nosotros entramos en pacto con Elohim. Eso es lo más grave de lo que está sucediendo hoy, que hoy, por darle gusto a Rambam y para que los judíos no se vayan a enojar y para que no parezcamos cristianos, entonces se está dejando lo que dice la Escritura y se está dejando a Yeshua, que es el pacto. Y Yeshua mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Yo tengo una mala noticia para darle a todos los que han dejado a Yeshua y a los que están diciendo que es un hombre cualquiera y a los que están diciendo que todos nosotros somos la imagen visible de Elohim y a los que dicen que Yeshua es un santo más, un hombre justo más, como fue cualquiera de los hombres de las Escrituras. Yo tengo una mala noticia. Sin Yeshua no se llega al Padre. Sin Yeshua no hay ninguna posibilidad de entrar en la tierra prometida, porque además es el que viene a reinar y él es el rey. O sea, todo está. Entonces, ¿qué pasa con la Nueva Jerusalén? Todos los que hemos entrado en pacto se cierra y la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto donde vamos a vivir eternamente en la presencia del Eterno.
Fíjense entonces que nada de esto es coincidencia. Menos es coincidencia cuando en Juan 8:28 dice Yeshua, cuando hayáis levantado, cuando me levanten en esa cruz, dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo. ¿Que yo soy qué? Ahí falta una palabra, pareciera que faltara una palabra. Conocerán que yo soy. ¿Qué fue lo que conocimos cuando levantaron a Yeshua en el madero? Y muchos ya lo saben, se escribieron las 4 primeras letras de Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, que en hebreo sería Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim. Es decir, que se pusieron sobre la cabeza de Yeshua, se pusieron las letras Yud, He, Bab, Hei. Por eso Yeshua dijo, cuando sea levantado, ustedes van a saber que yo soy. ¿Qué dijo el Eterno que era el nombre de él? Yo soy el que soy. Así que cuando levantaron a Yeshua y ellos vieron que en hebreo decía la Yud-He, Bab-Hei, ellos nos dice la misma palabra, que ellos trataron de pedir que quitaran rápido ese aviso, pero ¿qué le dijeron? Lo que está escrito, escrito está. Lo triste fue que nosotros aprendimos fue INRI, que era la misma palabra, pero en latín. Nunca nos enseñaron el hebreo, esa revelación tan maravillosa que había. Yeshua es Yahweh. Él mismo lo dijo, cuando yo sea levantado sabrán que yo soy. Él no dijo que mi Padre es, él dijo que yo soy. Entonces, ese es un tema que definitivamente nos tiene a nosotros que dejar con la seguridad de que nosotros hemos entrado en un pacto con el Mesías. Vamos a Deuteronomio 18:15, el profeta como Moisés. Aquí vamos a aprender unas cosas muy interesantes, además de lo que nosotros habíamos hablado y enseñado, por lo menos los que fuimos maestros dentro de la iglesia cristiana. Yo fui maestra en la iglesia cristiana 22 años. Así que por 22 años muchas de estas barbaridades las cometí yo misma. Por ceguera, ¿no? No por falta de estudio, sino por ceguera que teníamos por parte del Eterno. Cuando el Eterno promete un profeta, cuando el Eterno le dice a Moisés, en Deuteronomio 18, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Él está diciendo que el profeta es como el Eterno y a él nosotros lo tendríamos que oír. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en el Horeb del día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18, profeta te levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Pongan atención. ¿Quién es el profeta como Moisés? El profeta como Moisés tenía que ser como Yahweh y como Moisés. Como Yahweh, ¿por qué? Por su naturaleza divina. Toda la profecía nos dice que él sería la imagen visible de Elohim. Y dice, y como Moisés, y dice el Eterno, dice, yo pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que está en los cielos es el que dice lo que yo tengo que hablar. Entonces, estamos seguros que Yeshua es el profeta como el Eterno y como Moisés, pero lógico que sí. Mas a cualquiera dice que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, aquí el Eterno está advirtiendo en su Torá que todo aquel que cierre su oído para no hablar, oír, para no escuchar a Yeshua, dice que el Eterno mismo le pedirá cuenta. Miren, yo les digo esto, dejar a Yeshua es exactamente tomar el camino hacia atrás y salir del pueblo de Israel y de una vez. Negar a Yeshua es negar que toda la escritura sea verdad, porque así fue que nos lo dijo el Eterno. Pero fíjense esto tan interesante.
La Torá nos da señales para reconocer si un profeta es verdadero o no. Y fíjense lo que nosotros habíamos hecho con Yeshua. Dice, si el profeta anuncia algo de parte de Yahweh y no se cumple, el profeta es mentiroso, nunca debe ser escuchado de nuevo. Mire, todas esas personas que están diciendo hoy que Yeshua murió el 14 de Aviv y resucitó el 16, cuando no hay 3 días y 3 noches, esas personas están diciendo, en otras palabras, Yeshua es un falso profeta. Porque Yeshua dijo, yo voy a resucitar después de 3 noches y 3 días. Y entre el 14 y el 16, que es el día ordenado, digámoslo entre comillas, por los sabios, no hay 3 noches y 3 días. Ese es el día que ellos dijeron que era el día de primeros frutos, el día 16, que no es verdad, la escritura no nos dice que es el día después del día de reposo. Entonces, pero no hay 3 días, no hay 3 noches y 3 días. Cuando uno dice que Yeshua resucitó en el día 16, está diciendo que Yeshua es un falso profeta porque no cumplió lo que había anunciado y nunca debería ser escuchado de nuevo. En el 2, si el profeta hace señales o prodigios, pero te lleva en pos de dioses ajenos o a la adoración a él mismo y no a Yahweh, el tal profeta es falso. Y fíjense esto que grave, En Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta, que anunciare señal o prodigio, cumpliere la señal que él anunció y diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta. Yeshua, ¿qué fue lo que nos dijo siempre? Yeshua jamás pidió ni que le oráramos a él, ni que la adoración fuera para él solamente. Yeshua siempre dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ustedes le pedirán al Padre en mi nombre y todo será hecho. Es decir, él hizo lo correcto porque él es el profeta como Moisés, pero la enseñanza que se daba en la iglesia o que se da actualmente en la iglesia hace de Yeshua un falso profeta, porque a Yeshua se le ora, a Yeshua se le pide, a Yeshua, todo está Yeshua. Es como si el Eterno hubiera desaparecido o se hubiera jubilado. Ahora, fíjense, Yeshua mismo advirtió, mi Padre mayor que yo es. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Yeshua es su palabra y el Padre es el que ordena lo que Yeshua tiene que decir. El Padre es mayor. Él es su boca y su boca es menos, aunque es parte de él, es menos que, digamos, que el cerebro o la persona que tiene, que es el que está diciendo y ordenando lo que se debe hacer. Recordemos, Yahweh es el Elohim de Israel. Decir Yeshua es el Elohim de Israel no es correcto. Yahweh es el Elohim de Israel y Yeshua es su palabra. Yeshua es su mano derecha. Yeshua es su diestra. Yeshua es la membra de Yahweh. Ahora, otro punto, si el profeta enseña rebelión contra el Eterno, es decir, que te apartes de sus mandamientos y decretos, el tal profeta es falso. Nosotros también estábamos haciendo de Yeshua un falso profeta cuando nosotros decíamos que Yeshua había venido a abolir la Torá. Imagínense de frente a los mandamientos abolidos. No, ya podemos comer de todo porque ya yo estoy aquí y ya hice limpios todos los alimentos. Es decir, ustedes no tienen que obedecer los mandamientos. Estábamos haciendo de Yeshua un falso profeta. Pero nosotros hoy tenemos la revelación. Hoy nos fue quitado el velo y hoy podemos entender que Yeshua ni cumplió todo lo que dijo, siempre llevó la adoración hacia el Padre y siempre lo que vino a enseñar fue la Torá. Así que él es el profeta como Moisés. Vamos a Deuteronomio 21 y pongan atención a este ritual que no es muy conocido. Uno casi nunca oye hablar de este ritual y es un ritual que es impresionante para uno entender muchas cosas que pasaron con Jesús. Deuteronomio 21:1 dice, si en la tierra que Yahweh tu Elohim te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se sabe quién lo mató,
Es decir, estaban las varias poblaciones y aparece un muerto. Entonces, ¿qué se va a hacer? No se sabe quién lo mató, cuál era el procedimiento que dijo el Eterno. Dijo, los ancianos y los jueces saldrán y medirán la distancia hacia las ciudades que están alrededor del muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. ¿Se acuerdan cuando vimos la vaca roja? Tampoco podía haber llevado yugo. Esta no es la vaca roja, este es otro ritual que también es considerado una jucat, un mandamiento que no tiene aparentemente explicación, pero que nosotros lo encontramos con Yeshua. Entonces, el muerto apareció, toman la distancia con las ciudades, la ciudad más cercana sería como culpada por la muerte de esa persona. Entonces dice, los ancianos de la ciudad traerán una becerra perfecta. Entonces los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh su Elohim para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Yahweh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y los ancianos de la ciudad más cercana, al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Entonces van a matar traen la becerra, la van a matar. La disputa la hacen entre todos los sacerdotes y uno de ellos se lavan las manos para indicar que nuestras manos que nuestras manos no han derramado sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre inocente al pueblo de Israel, y la sangre les será perdonada. Pongan atención, yo sé que no es fácil entender el ritual, pero es muy importante. Entonces apareció el muerto, toman la distancia, el más cercano, salen los sacerdotes, ellos traen la becerra, la sacrifican, ellos se lavan las manos y al lavarse las manos ellos están diciendo, nosotros no fuimos los responsables de esta muerte, y el Eterno a través de ese proceso va a perdonar a ese pueblo de la culpa por haber aparecido esa persona. Entonces dice, quitarás la culpa de la sangre inocente en medio de ti cuando hicieres lo recto a los ojos de Yahweh. Bueno, vamos a entender entonces aquí, ¿cuál es el paralelo con Yeshua? ¿Cuál es el paralelo? Entonces, miremos el ritual. Primero, una vaca inocente, sin yugo. Yeshua era inocente, Yeshua nunca pecó, Yeshua no era culpable porque Yeshua es el único que nunca pecó. Y nunca pecó porque él no es un hombre como nosotros, no era un hombre como nosotros. Si hubiera sido un hombre como nosotros, hubiera pecado. Y no, de lo contrario, si fue un hombre común y corriente y no pecó, entonces la escritura es mentirosa, porque el Eterno mismo dice que todos nosotros pecamos, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, Yeshua es sin mancha. Los sacerdotes van a venir a hacer la disputa. ¿Quiénes estaban alrededor de la muerte de Yeshua? Los sacerdotes. Y fíjense una cosa que es muy interesante. Era día de Pesaj. Era el día más ocupado. Ustedes se han hecho alguna vez la pregunta, pero ¿por qué lo matan? Bueno, nosotros sabemos que es el cumplimiento, pero no se han hecho la pregunta. De verdad es muy raro que lo hubieran matado en el día más ocupado del año. Era día de fiesta, era la preparación para el Pesaj. Cada persona tenía que estar preparando el cordero, trayéndolo al templo, sacrificándolo, después asándolo. O sea, era un día tan congestionado. ¿Por qué no lo apresaron otro día? Bueno, ya sabemos porque el Eterno tiene todo en control. Pero aquí los sacerdotes y los levitas, que debieran estar bien ocupados con todas las ovejas que estaban llevando, estaban allí presentes en la disputa. Ahora, se tenían que lavar las manos para decir que eran inocentes de esa muerte y para que Israel no quedara culpado de la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Poncio Pilato? Dice, dice Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Exactamente lo que decía el ritual. Fíjense, ellos no lo estaban haciendo
conscientes de que estaban cumpliendo el ritual. Pero no es una coincidencia que todo se cumpla. ¿Por qué una becerra? ¿Por qué una hembra? Porque recordemos que Yeshua estaba muriendo en el lugar de Israel, que es tipificada como una mujer en las Escrituras. Así que, fíjense, al Pilato lavar sus manos y declararse que inocencia sobre la muerte de Yeshua, que iba a ocurrir momentos más tarde, el Eterno mismo perdona al pueblo. El Eterno lo perdona. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que se cumple lo que el Eterno había anunciado desde su Torá y que realmente yo creo que debía haber suscitado más de una controversia acerca del significado de ese ritual. Por lo menos es un ritual que, como le pongo allí, es para pensar, porque las cosas no son coincidencia. Fíjense esto que es muy importante. Daniel 12:7, cuando aparece Yeshua, o una imagen visible de Elohim, que es el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ya todos lo conocemos en este texto de Daniel. Dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de las cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos, ¿qué pasará en el tiempo del fin? Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Nosotros estamos siendo limpiados por la palabra misma, porque el Eterno dice que pondrá sobre nosotros esa agua limpia, la fuente de agua viva, la Torá. Y cuando nosotros vinimos a la Torá, el Eterno nos está limpiando, nos está emblanqueciendo. Recuerda que aunque los pecados sean más rojos que la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos y seríamos purificados. Nosotros estamos en ese proceso, nosotros los que escuchamos la voz estamos en el proceso. Pero ¿qué está pasando con los impíos? Dice, los impíos procederán impíamente. O sea, mientras nosotros nos estamos acercando a la obediencia, el mundo se está volviendo más y más y más impío, hasta unos extremos que dan escalofrío. Ahora, dice, pero ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un tiempo de revelación especial. No solamente que el Eterno nos quitó el velo, es que el Eterno nos está mostrando la palabra en una dimensión que jamás la vimos. Jamás anteriormente la vimos. Mire, yo no soy capaz de decirles a ustedes de cuántos institutos bíblicos hice yo en los 22 años que fui maestra en las iglesias cristianas. Jamás habíamos visto esto que estamos estudiando, jamás vimos, pero en lo absoluto, ninguna de estas revelaciones. Hoy es el tiempo, nosotros estamos entendiendo cosas muy importantes. Y por eso lo voy a introducir en un tema que ya vamos para dos temas que son bien espinosos. Fíjense esto. ¿Quién es Aleph Tab? ¿Quién es Aleph Tab? Vimos la palabra Emet la semana pasada, que significa verdad, firmeza, fidelidad. Que la palabra Emet está formada por Aleph, Mem y Tab, que son la primera, la letra del medio y la letra final, que es la letra Tab. Entonces, ¿qué nos dice el solo nombre Emet? Que toda la palabra del Eterno es verdad. Ahora, pero fíjense lo que nos dice Isaías en Aleph Tab. Sabemos entonces Aleph es la primero y Tab es lo último, la primera y la última letra. Isaías 44:6 que nos dice, así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es bien interesante. Este texto lo vamos a ver hoy dos veces en dos contextos, pero muy interesante y muy importante para que ustedes reflexionen. Dice, así dice Yahweh, Rey de Israel. Fíjense que no dice, dicen en plural, porque aquí nos pone una I, y su Redentor. Está hablando de Yahweh, el Rey de Israel, y el Redentor, Yahweh de los ejércitos.
pero no, pero está la frase, el contexto está en singular. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero. No dice nosotros somos el primero. No, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Elohim. Entonces, no está hablando de Yahweh y Yahweh de los ejércitos. Yahweh el Rey y Yahweh de los ejércitos, el Redentor. Yahweh nos dijo entonces, yo soy el Aleph Tab. Dijo, yo soy el Aleph Tab, el primero y el postrero. Pero en Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el Aleph Tab, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero recordemos que ya vimos que el que era, es y el que ha de venir, el Todopoderoso, es Yahweh, que ese es su nombre, pero también es Yeshua, de acuerdo a Hebreos. Y tanto Yahweh como Yeshua dicen, yo soy el Aleph Tab. Yeshua dijo específicamente ser el Aleph Tab en Apocalipsis 21:6. Hecho está, yo soy el Aleph Tab, el principio y el fin. Ya sigue hablando de la fuente de agua viva y nosotros sabemos que Yeshua es la fuente de agua viva y están las pruebas. Juan 14:10, Juan 14:11, cuando se encuentra con la samaritana y le dice que él es el agua viva. Juan 7:38, lo mismo, de su interior correrán ríos de agua viva cuando nosotros creemos en Yeshua, como dice la Escritura. Ahora, en Apocalipsis 22:12, Yeshua vuelve a decir, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Aleph Tab, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, Yahweh es Aleph Tab, Yeshua es Aleph Tab. Pero les voy a mostrar aquí una cosa que es muy interesante. Y les voy a pedir esto, porque no me puedo demorar mucho por el tiempo. Cuando ustedes tienen la oportunidad de tener el video, párenlo y hagan la prueba de lo que yo les estoy diciendo acá. Ustedes saquen su calculadora, en su teléfono lo tienen, y hagan esto para que sepan, hablemos de Aleph Tab, cielos, y de Aleph Tab, tierra. Aquí no estamos hablando de numerología, en lo que les voy a mostrar, no es numerología, no es nada raro. Simplemente ustedes saben que cada letra hebrea tiene un valor numérico. Lo único que vamos a hacer es las matemáticas más simples del mundo entero. Entonces, vamos a tomar el primer verso de Bereshit. Bereshit bara Elohim, Aleph Tab Hashamayim, Be Aleph Tab Haaretz. Ya esto lo habíamos analizado antes. Ahora, si ustedes suman el valor de cada una de las letras, que como les digo lo pueden hacer después, Bereshit nos da 913, Bará 213, Elohim 86, Aleph Tab 401, Hashamayim 395, Be Aleph Tab 407 y Haaretz 296. Estamos hablando de que Bereshit tiene un secreto, que es una revelación bien interesante cuando nos habla de Aleph Tab cielos y Aleph Tab tierra. Si nosotros estamos diciendo que Yahweh es Aleph Tab y Yeshua dijo yo soy Aleph Tab, no es nada forzado pensar que Aleph Tab cielos, y Yeshua dijo mi Padre está en los cielos, que Aleph Tab cielo sea el eterno y Aleph Tab tierra sea Yeshua. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que una de las formas más común que tiene el judaísmo, que es muy interesante además de representar cada uno de los versículos, es poniendo el número o la suma de lo que corresponde a cada uno de los versículos en forma de triángulos. Quiere decir que cuando todo el versículo de Bereshit 1:1 va a sumar 2701 y se va a construir un triángulo como el que ustedes pueden ver a la mano izquierda, un triángulo que contiene 2701 puntos, digamos, dentro del triángulo. Siempre van a formar ese triángulo. Pero allí hay los mismos 2701. Es una manera de representar un versículo. Esto es muy común. Y como les digo, no estamos hablando de numerología ni de nada por allá extraño. Ahora, fíjense esto tan interesante. Aleph Tab tierra
si nosotros sumamos solamente de Aleph Taf tierra, nos va a dar la suma de 703. Y si sumamos el resto desde Bereshit, Bara, Elohim, Aleph Taf Hashamayim, nos va a dar 1998. Si nosotros lo ponemos en la forma del triángulo, y esto pues no es una cosa, ustedes no van a creer que es que yo me inventé eso, porque eso está dentro del judaísmo, esto está sin que ellos entiendan lo que están diciendo, que es lo más interesante. Si ustedes ponen el 703, que serían las dos últimas palabras de Aleph Taf tierra, el 703 lo ponemos en la misma forma del triángulo, ustedes lo pueden ver allí. Ustedes van a ver que el resto queda dividido en 3 partes iguales de 666 cada uno. No es una coincidencia. Ustedes saben que el 666 es un número que a nosotros inmediatamente nos pone a pensar en algo, aunque sabemos, hay muchas interpretaciones de que lo que estamos hablando, pero no es una coincidencia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, si nosotros quitáramos el Aleph Taf tierra, ¿qué queda? Tres grupos o tres partes de 666. 6 es el número de hombre. Y 666 es el número de hombre, nos dice específicamente la escritura. O sea que 703 representaría a Yeshua, que estaría como en el corazón, digamos, de todo el versículo, estaría como en el corazón Yeshua. ¿A dónde fue que recibimos nosotros a Yeshua? Le decíamos, si estaba ahí a la puerta y llamo, en el corazón. Cuando nosotros recibimos a Yeshua, como que toda esa creación está perfecta. Estamos nosotros con el Aleph Taf tierra, pero conectados al Aleph Taf cielos. Ahora, pero si quitamos a Yeshua, solamente nos queda 666, un número de hombre, un hombre sin espiritualidad, un hombre sin vida espiritual. Bueno, esto es simplemente, como les digo, algo que es muy interesante y lo quería compartir con ustedes hoy, porque a mí me parece de las cosas bien interesantes que uno aprende de todo, del judaísmo además, porque ellos no entienden quién es Aleph Taf tierra, pero nosotros ahora. Pero fíjense, por último, ustedes ven las letras Aleph Taf en lo que se traduce como Et, el Aleph Taf, y después dice la letra Bab, Aleph Taf. Pero la letra va unida a Aleph Taf tierra, que sería como Yeshua. Ahora, ¿qué quiere decir la letra Bab? Esto no es una coincidencia tampoco. La letra Bab es el número 6, es el número de hombre, y en picto hebreo significa un clavo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Be Aleph Taf tierra. Nos está hablando de un clavo, ya sabemos dónde lo representa, pero nos está hablando de la figura de un hombre, del hecho de haberse hecho un hombre y un clavo. He ahí la mano, he ahí el clavo, es el nombre del Eterno. Y aquí el Be Aleph Taf nos estaría hablando de he ahí la mano, he ahí el clavo, y los dos dicen ser Aleph Taf. Esto es para pensarlo. Yo sé que estoy hablando de cosas difíciles de entender, pero antes de que ustedes salten y como tanta gente que no, eso no puede ser así, piénsenlo. Yo por eso siempre termino las enseñanzas diciendo, piensen, más bien reflexionen, más bien oren, más bien hagan las cuentas, más bien desen cuenta si esto es verdad, si esto puede ser verdad o no. Por último, vamos a ver esto. Aquí pongan también mucha atención. Esto también es bien polémico lo que les voy a enseñar. Pero les pido que ustedes lo comprueben en sus escrituras antes de decir que no y antes de rasgar las vestiduras. Vamos a ver este tema. Yeshua se presentó frente a Josué. O sea, hay una, no digamos Yeshua. Josué pasa esto. Estaba Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora.
¿Ustedes qué creen que dice en hebreo? Yahweh Sebaot, el Yahweh de los ejércitos, el príncipe del ejército de Yahweh, ha venido ahora. Entonces Josué se postró sobre la tierra y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice Adonai a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh le respondió, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Estas palabras de qué les recuerda a ustedes cuando la zarza ardiente. ¿Quién era el que estaba presente en la zarza ardiente? El ángel de Yahweh, que es una imagen visible de Elohim. Pero ahora se presenta delante de Josué con el nombre de el príncipe del ejército de Yahweh, el de Yahweh Sebaot. Ahora, Yahweh Sebaot, ¿quién es Yahweh Sebaot? ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Ya vimos en el texto que acabamos de mencionar ahora, que es el nombre del Redentor. Dice Isaías 44, Yahweh, así dice Yahweh, Rey de Israel. De Israel. Dice, porque tú, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Ustedes después pueden comprobar cada una de estas citas, muy importante, porque esto nos revela a nosotros, esto es una prueba absoluta de que Yeshua y el Eterno son uno. Fíjese, dice, porque tú, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, así que nos está diciendo que Yahweh de los ejércitos es el Elohim de Israel. Ahora, Yahweh de los ejércitos es la presencia que nos guarda, dice Salmo 46:11. Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Se acuerda también que el ángel de Yahweh dice que acampa alrededor de los que le temen y los defienden? Y el ángel de Yahweh es la misma presencia de Elohim, la imagen visible de Elohim. Y aquí vamos a ver si es el mismo Yahweh Sebaot. Dice que Yahweh Sebaot es el que reinará en Jerusalén. Salmo 48:8. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Yahweh de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Elohim para siempre. Selah. Es el que va a reinar en Jerusalén. Yahweh de los ejércitos. Es nuestro camino. Salmo 84:12. Yahweh de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, que el que lo sigue los pasos, ese es Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos es el que hace juicio a la tierra. Por tanto, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Quién es el que viene a hacer juicio a la tierra? Yeshua, mismo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria y los santos ángeles con él. El que viene a hacer el juicio es Yeshua, que es la imagen visible de Elohim. Pero aquí en Isaías 1:24 nos dice que se llama Yahweh de los ejércitos. No dice que Yahweh viene a hacer juicio, dice Yahweh de los ejércitos es el que viene a hacer juicio. Isaías 8:13 dice que Yahweh de los ejércitos es la piedra de tropiezo de Israel. Nos dice a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él, Yahweh de los ejércitos, será por santuario, pero a las dos casas por piedra para tropezar. ¿Por qué Yahweh de los ejércitos es piedra de tropiezo para las dos casas? ¿Quién es el que ha sido piedra de tropiezo para las dos casas? Yeshua. Yeshua, los judíos, ¿cuál ha sido su discusión desde hace 2000 años? Que cualquier persona judía que crea en él es vituperado, es echado de la familia, se vuelve todo un conflicto, eso se vuelve un problema. Pero también la casa de Israel hoy que estamos de regreso, entonces la presión es para que nosotros dejemos de creer en Yeshua, porque es que creer en Yeshua es todavía ser
cristiano y creer que Él es eterno y que Él es la palabra de Yahweh, como dice la Escritura. Eso es de cristianos, de ignorantes, y nos tratan de todo lo que quieran, porque Él es la piedra de tropiezo. Por eso tanta gente lo está dejando hoy. Entonces dice, para las dos casas de Israel, Yahweh de los ejércitos es piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red. Él es lazo, Él es red. Él nos trajo a nosotros, pero también se convierte en un lazo para los que lo abandonan. Nos dice que Yahweh de los ejércitos es el rey de Israel. La luna se avergonzará, el sol se confundirá. Cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Un momento, ¿quién es el que va a reinar en Jerusalén? ¿Es Yahweh o es Yeshua? Porque Yahweh dijo que era el rey, ya lo hemos visto, y Yeshua también dijo que es el que va a reinar. Ahora, aquí nos dice que el que va a reinar en el monte de Sión ya se llama Yahweh de los ejércitos. ¿Qué podemos nosotros concluir? Va a reinar delante de los ancianos. ¿Ustedes creen que alguien puede estar parado delante del Eterno? No. Si el Eterno viniera acá a la tierra, nosotros seríamos borrados del mapa, porque nadie puede estar en la presencia del Eterno sin morir. En cambio, en la presencia de Yahweh de los ejércitos, sí, Josué estuvo hablando con él. Josué lo vio. Si Josué lo vio, si es el Redentor, si es la piedra de tropiezo, si es el rey de Israel, ¿de quién estamos hablando? Que Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Él es la corona de gloria. Dice, en aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Nos dice que es el que desciende en el monte de Sión. Porque como Yahweh me dijo de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge por la presa, si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión. ¿Quién es el que pone los pies sobre el monte de los olivos? No puede ser el Eterno, porque el Eterno es luz, el Eterno es espíritu. Él no puede venir a la tierra porque nos moriríamos todos. Él no puede poner los pies, no tiene pies, Él es espíritu. En cambio, la imagen visible de Elohim, Yahweh de los ejércitos en este caso, es el nombre que recibe el que va a poner sus pies sobre el monte de Sión. Él es el creador del cielo y de la tierra. Dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres el Elohim de los reinos de la tierra, porque tú hiciste los cielos y la tierra. Aquí resumimos todo eso que hemos visto. Estamos diciendo que Yahweh de los ejércitos es el Elohim de Israel. Estamos diciendo que Yeshua es Yahweh, pero que Yahweh de los ejércitos es una imagen que los hombres pueden ver. Entonces, estamos diciendo también, decíamos al principio, recordando que Yahweh es el creador, nos dice Berechid 1, pero Yeshua es el creador, nos dice Juan 1. Aquí nos dice lo mismo, que Yahweh de los ejércitos es el creador. Es el Redentor y el Aleptá, ya lo vimos, el Redentor, esa cita ya la vimos. Y por último, miremos esta cita que es muy, muy impresionante. Salmo 24:7. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿De qué está hablando este salmo? Cuando ya Yahweh de los ejércitos ponga sus pies sobre el monte de los olivos, hizo juicio a la tierra y ahora va a entrar al templo. Va a entrar al templo reconstruido para que él reine durante todo el milenio. Y fíjense lo que dice. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas de nuevo, alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y ahora dice, Yahweh de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Y le pone la palabra Selah. Selah quiere decir piense, 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 Selah, piense. Fíjense esto entonces. Nos está diciendo que hay dos reyes de la gloria. ¿Quiénes son estos reyes de gloria? No, nos dice de uno solo. ¿Quién es el Rey de Gloria? Que al alzar las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente.
el Eterno. Pero vuelve y dice, alzado puertas, ¿quién va a entrar? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando Yeshua venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y haga el juicio a la tierra, ¿qué nos dice Zacarías 14? Nos dice que él volverá otra vez a la boca de Yahweh, volverá al Eterno. Y el Eterno dice en aquel día, primero dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra y dice, no dice que es Yeshua el rey, sino Yahweh el rey, pero nos dice que de nuevo Elohim o Yahweh será uno y uno su nombre. ¿Por qué será uno? Él es uno. Porque él desde el principio hizo una emanación de esa luz del primer día, lo sentó a la derecha del trono, es la imagen visible que ha hecho toda la obra, el que ha aparecido como el ángel de Yahweh, el que ha aparecido como la membra de Yahweh, el que ha aparecido como Yahweh de los ejércitos, el que después se hizo hombre bajo el nombre de Yeshua, Hamashiach. Y él nos dice primera de Corintios 15, inclusive, que él, una vez que todo esté puesto bajo sus pies, él volverá otra vez a someterse al que sometió bajo sus pies todas las cosas. Yeshua volverá otra vez a la boca del Padre. Por eso Yeshua, no, el rey en el milenio no se llama Yeshua. El rey en el milenio se llama Yahweh, justicia nuestra. Porque él ya volvió otra vez, pero es Yeshua el que desciende, porque todo ojo lo verá. Los ojos nuestros pueden ver al Eterno, no lo pueden ver, no podemos estar en la entrada de él. Entonces, aquí está el texto, Zacarías 14, cuando dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y dice que saldrá Yahweh y peleará con las naciones. ¿Quién es el que peleará? Yeshua. Él mismo lo dijo, ¿hay contradicción? No, es que Yeshua, cuando ponga los pies en el monte de los olivos, volverá otra vez al Eterno. Y por eso es que el que aparece, el que dice el rey de Israel en el verso 9, Yahweh será rey sobre toda la tierra y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Fíjese, Miqueas 4:7, pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces, que nos hablan que es que hay una autoridad delegada. Mentira, no puede haber dos. Porque si hay dos, ¿qué se hace Yeshua en el milenio? ¿O quién es el rey? Pregúntenle a los que dicen que son dos, a ver si le pueden resolver a la luz de las escrituras el tema de quién es el rey en el milenio. Porque si el rey es Yahweh o el Padre o el Hijo, no, es que el Hijo vuelve otra vez a la boca del Padre porque él es la palabra del Padre y ya viene a reinar con el nombre de Yahweh, justicia nuestra. Y fíjense esto por último en Apocalipsis 19:11, dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia pelea. Sus ojos son como llama de fuego. ¿De quién estamos hablando? Pues de Yeshua. Y dice, está vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es que el verbo de Elohim, la palabra de Elohim, la membra de Elohim. Otra vez volvimos a Juan 1:1. Y los ejércitos celestiales lo seguían, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, le seguían en caballos blancos, de su boca sale la espada aguda. Estamos hablando, que es la palabra, estamos hablando de Yeshua. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjense estos dos versículos, pongan atención. Ya con esto terminamos. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, miren esto, y miren con mucha atención el español, la gramática. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Aquí lo puse como aparece, no le cambié, yo siempre le cambio de su Mesías, pero aquí no lo cambié por una razón, para que nos quede todavía más claro. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, quiere decir de nuestro Adonai, del Eterno, y de su Cristo, o de su Mesías. Pero dice, y él reinará.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo debería decir según la gramática española o en inglés o en lo que ustedes lo quieran buscar o en el mismo griego? ¿Cómo aparece? Nos dice, los reinos han venido a ser de Yahweh y de Yeshua. Pero dice, él reinará, no ellos reinarán. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua, sacerdotes de los dos, de Yahweh y de Yeshua en todas las versiones. No es ningún error, pero dice, y reinarán con él, no con ellos. Debía haber sido reinarán con ellos si Yeshua fuera un hijo diferente del Eterno. Entonces dice sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años, porque ya Yeshua volvió a ser un ejad con el Eterno. Aquí terminamos por hoy y los invito, pero vea muy especialmente al próximo lunes. El próximo lunes vamos a ver 2 temas que son fundamentales. Ya salimos de la Torá, ahora nos vamos a ir con 2 temas para el próximo lunes que se los recomiendo. Mire, piénsenlo antes de rechazar, antes de decir, antes de apoyar, antes de todo. Siéntense, reflexionen, vuelvan a ver el video, tomen sus escrituras, busquen, hagan todo el ejercicio bien hecho, porque la revelación es preciosa. ¿Cuál es la revelación final? ¿Cuál es el objetivo de dar toda esta evidencia de que Yeshua es el Eterno, que es la boca misma del Eterno? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Porque muchos dicen, pues bueno, eso es lo mismo y son 1 o 2, el todo es que sean divinos. No. Es que cuando nosotros tenemos la revelación de que hay una imagen visible del Eterno que fue el que vino a morar en nuestro corazón, cuando nosotros sabemos que es el Eterno mismo, no lo vamos a negar. Pero si la gente piensa que Yeshua es alguien diferente al Eterno, lo niega con mucha facilidad. Y Yeshua dijo, cuando yo regrese encontraré fe en la tierra. Y hoy pongan atención a esto. La intención de muchos, porque esto es algo bien extendido, es hacer que se pierda la fe en Yeshua. Ustedes lo ven a través de todo. Las escrituras están adulteradas, eso no es verdad, eso así no fue. No, la cruz ni se puede mencionar porque a usted lo insultan, le dicen cristiano, le dicen de todo. O sea, el enemigo ha hecho todo, porque cuando ustedes le digan no a Yeshua, ustedes le están diciendo no al Eterno, sin darse cuenta, y han perdido todo lo que hemos ganado nosotros hasta hoy. Ese llamado queda abolido, porque recuerden que el remanente final tiene que guardar la Torah y tiene que tener la fe de Yeshua. Por eso entonces los invito de nuevo el próximo lunes. El tema del próximo lunes también es así de pensarlo. Así que les doy las gracias por este tiempo y les pido que de verdad y que oremos para que el Eterno nos siga dando esa revelación de este tiempo final. Esto es una maravilla, nosotros entender que el Eterno mismo es el que ha hecho todo esto, porque solo en Él, solo Él es el único Elohim verdadero. Y Él dice, no hay Dios conmigo que pueda salvar. No hay ningún otro que pueda salvar, es el Eterno. Así que vamos a orar y terminamos por esta noche. Y te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido vivir en este tiempo de revelación, por habernos permitido estar hoy reunidos para estudiar tu palabra, para escudriñar tu palabra. Padre, porque es tu palabra la que nosotros creemos. Nosotros escogimos creerte a ti y queremos creer en Yeshua, como dice la Escritura, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Avívanos, Padre, en este caminar, avívanos espiritualmente, levántanos, y nosotros sabemos que la revelación de Yeshua
es esencial para que esos ríos de agua viva fluyan de nuestro corazón, para que nos dé la fortaleza, para que nos dé la seguridad y para que frente, no importa que nos digan, nosotros sigamos firmes creyendo en que tu palabra es verdad y en que tu palabra es la única que se cumple y que se cumple literalmente y se cumplirá siempre. Te pedimos tu bendición, pedimos tu bendición y tu provisión, tu bendición sobre todo nuestra familia, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud, nuestros trabajos, Padre, que en esta noche, mientras nosotros descansamos, tú nos guardes, el ángel de Yahweh alrededor y nos guarde y que tú nos permitas volvernos a reunir. Padre, haz que cada día crezcamos a nivel espiritual, haz que nosotros tengamos cada día revelaciones tan hermosas que nos dejen así prendidos de tu brazo para que nunca, Padre, por presiones que vengan, nosotros nunca te neguemos ni nunca nos avergoncemos de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom para todos.